Buenas noches. El peronismo tuvo su peor derrota en 40 años de democracia en Argentina, humillado a un tercer lugar por un país que se hartó de su demagogia, sus mentiras, extravagancias y malos resultados. Los argentinos están enojados por el engaño del peronismo y se corrieron a la derecha de manera categórica, masiva. No más falsas promesas ni el nepotismo y la corrupción de los Kirchners y sus comparsas. Aquí en México, nuestro peronismo, que es el obradorismo, tendría que mirar lo que ocurre en Argentina porque es un espejo formidable. No se puede sostener el combate a la pobreza con la sola herramienta de transferir dinero de manera directa del gobierno a las personas. Muy sencillo, porque el dinero se acaba. Tiene que haber crecimiento económico, inversión privada e inversión pública en infraestructura que facilite el desarrollo. Ni el Tren Maya va a detonar el turismo, ni la refinería en Dos Bocas va a bajar el precio de la gasolina, ni es verdad que a pesar de ayudarle con 800,000 millones de pesos, AMLO haya rescatado Pemex, ni es verdad que con los abrazos del gobierno al narco estos se hayan convertido en pueblo bueno. Toda esa maraña de engaños y demagogia se va a romper. No hay manera de sostenerla. Vean Argentina, después de la mentira viene la ira. Y en lo dicho, por donde pasa el populismo, no vuelve a crecer el pasto ni en la pampa. Buenas noches. Saludo con gusto a Víctor Olea Peláez, presidente de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados AC. Buenas noches, gracias por la comunicación. Juan Carlos, muy buenas noches. A tus órdenes, como siempre, a ti y a tu auditorio. Muchas gracias. La Barra Mexicana del Colegio de Abogados está preocupada y le hace un llamado al presidente López Obrador a cesar los ataques en contra del Poder Judicial. Así es, Juan Carlos. Fíjate que bueno, la Barra Mexicana Colegio de Abogados ha sido consistente desde hace algún tiempo en reprobar y alzar la voz en cuanto a los ataques, embates al Poder Judicial de la Federación y a otros poderes judiciales, incluso locales. En este caso en particular, Juan Carlos, realmente como todos supimos, toda la sociedad en general supimos la semana pasada, vino un ataque muy dirigido en contra de un determinado juez federal que otorgó una suspensión que molestó al titular del Ejecutivo Federal. Inclusive el Ejecutivo Federal hizo pública una carta francamente grosera y en donde hace denostaciones muy claras en contra de este juez federal que se sirvió emitir esa determinación. Realmente eso nos preocupa mucho. De verdad, la abogacía organizada de México está dando la pauta, insisto, de alzar la voz contra este tipo de embates al Poder Judicial de la Federación. Debemos de respetar las determinaciones judiciales y siempre existen por parte del Ejecutivo Federal, las autoridades responsables, los medios de impugnación correspondientes por medio de las cuales pueden combatir el sentido de estas determinaciones jurisdiccionales. Pero el hecho de que se hagan este tipo de denostaciones, realmente imputaciones dolosas respecto de los jueces federales, nos preocupa mucho y es por eso que hemos emitido este comunicado por parte de la Barra Mexicana. Esta carta que mencionas se suma a que hoy mismo en la mañana el presidente se refirió al ministro Luis María Aguilar como deshonesto por haber otorgado un amparo para frenar la distribución de los libros de texto en Chihuahua. Así es, y desde luego nos sigue preocupando mucho. Realmente estamos dosificando estos pronunciamientos. Lo que tú mencionas es otro que nos preocupa mucho. El ministro Luis María Aguilar, como todos los demás que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos merecen todo nuestro absoluto respeto. Y de verdad el hecho de que se hagan estas manifestaciones sin elementos de convicción, sin pruebas que lo respalden, son embates, ataques
intimidaciones contra los miembros del Poder Judicial de la Federación que realmente atentan contra la independencia judicial y contra un Estado democrático de derecho. Esto es algo que a la Abogacía Organizada de México, insisto, nos preocupa y nos ocupa mucho. Víctor, te pregunto, ¿está en riesgo la separación de poderes y por lo tanto existe la tentación de que desde el Ejecutivo se busque el poder absoluto? Desde luego que sí, Juan Carlos. Mira, es algo que genera la mayor preocupación por parte de la barra mexicana y por varias razones. Primero, como tú lo mencionas, la división de poderes está en riesgo. Desde luego que sí, estamos viendo día a día, prácticamente todas las mañanas, embates contra la Suprema Corte, los jueces federales, los magistrados. Y no solo eso, sino que se ha anunciado públicamente, incluso por otros actores políticos en el Congreso de la Unión, el hecho de que se va a plantear una reforma para que los ministros de la Suprema Corte sean nombrados por elección popular. Desde luego, la barra mexicana ha rechazado tajante y fundadamente esa posibilidad que históricamente ha sido un fiasco. Y todo esto nos revela una intención manifiesta de tratar de cooptar al Poder Judicial de la Federación, es decir, a uno de los poderes de la Unión, que es el judicial, y de verdad es que esto nos preocupa. Afortunadamente estamos tranquilos porque vemos una Suprema Corte muy solidificada, con una extraordinaria ministra presidenta de la Suprema Corte, con muchísimos de los ministros muy unidos fundadamente en relación a múltiples temas que son de interés nacional y que son de interés jurídico para todos nosotros. Es por eso que debemos cerrar filas y desde la abogacía lo estamos haciendo con estos aspectos de independencia judicial, que es hoy día el gran problema de México. Parece que los choques entre el Poder Judicial y el partido en el poder, Morena, están lejos de terminar. Hoy, la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados ya adelantó que en el presupuesto de 2024 prevén realizar un recorte de hasta 25,000 millones de pesos en el presupuesto al Poder Judicial, que ellos consideran excesivo. Esa es otra pésima noticia, Juan Carlos. Realmente, insisto, hemos visto todos estos embates consistentes, yo diría hasta groseros, en contra del Poder Judicial de la Federación. Y lo que tú mencionas en cuanto a la pretendida disminución del presupuesto para el Poder Judicial es francamente alarmante. Y bueno, desde luego estaremos atentos a todos esos aspectos. Esperemos que en el Congreso de la Unión nos den voz para que nosotros manifestemos la inconveniencia manifiesta de que se reduzca el presupuesto del Poder Judicial de la Federación. Es algo lamentable, preocupante, y que debemos alzar la voz y estar unidos con otros actores de la sociedad para evitar lo que se apunta a un golpe de Estado contra el Poder Judicial Federal. Víctor, se está generando un clima de mucha tensión en todo lo que se refiere a resoluciones del Poder Judicial que no son del agrado del Ejecutivo. Y este clima es preocupante de cara al proceso electoral del próximo año. Sí, desde luego. No, mira, la barra mexicana es absolutamente apolítica. Nos hemos mantenido de esa manera durante 100 años de nuestra fundación. Sin embargo, nosotros nos debemos de enfocar en el aspecto de buscar un Estado constitucional de derecho sólido, fuerte, de buscar que realmente existan contrapesos, en este caso con el Poder Judicial de la Federación,
con la independencia judicial, respaldar a los señores ministros que están haciendo su trabajo, le guste o no a quien no le guste, pero que ellos están fundando sus resoluciones de manera muy importante y bien motivadas sus resoluciones. Algunas partes pueden estar o no de acuerdo, pero reitero, para eso hay recursos, hay otro tipo de manifestaciones. Lo que es inaceptable es que se critique de manera grosera y de manera muy deleznable a quienes emiten esas resoluciones jurisdiccionales. Este conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial está dejando en medio la aplicación y el cumplimiento de la ley. Claro, mira, yo te podría decir, Juan Carlos, que nunca he visto un Poder Judicial tan sólido. Recientemente, la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, estuvo presente en un evento internacional en el que fue coorganizado por la Barra Mexicana y la World Juris Association en Nueva York. Y solo te quiero decir que en un auditorio repleto de más de 800 personas, a partir de un discurso de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, en donde reiteró la importancia de la independencia judicial, es que diversos actores jurídicos, sobre todo, pero también políticos en ese importantísimo foro, le dieron un aplauso de pie por más de 10 minutos. Es decir, esto implica, Juan Carlos, que no estamos solos y que estamos apoyando la independencia judicial más allá de nuestras preferencias políticas o no. Eso es lo de menos. El Poder Judicial es un contrapeso establecido en la Constitución y debemos de cerrar filas con ellos y realmente constituir un verdadero Estado democrático de derecho en el cual resalta precisamente la división de poderes. Claro, a nadie le conviene un poder que trate de influir en las decisiones de otro y a nadie le conviene un poder judicial atacado. Desde luego, por eso es preocupante lo que mencionabas en el sentido de que se pretende disminuir al Poder Judicial a partir de la reducción de su presupuesto. Y creo que está por delante muchas batallas sobre el particular y creo que debemos estar todos unidos, no solo como abogacía organizada, sino la sociedad en general. No debemos permitir esto porque realmente el Poder Judicial, el juicio de amparo, es algo que ha mantenido precisamente esos contrapesos en México que son tan saludables y tan deseables en nuestro país. Ya para terminar, podría quedar en la mente de quienes nos ven que el Poder Judicial carece de contrapesos en sus decisiones, en sus actuaciones, pero esos contrapesos realmente existen. Claro que sí, desde luego existe toda una sistemática constitucional al respecto. El Poder Judicial, como te decía, en principio las resoluciones de los jueces, incluso de los magistrados, son susceptibles de impugnación, de revisión al respecto. Y si hay una mala conducta de algún funcionario del Poder Judicial federal o local, existen medios ante el propio Consejo de la Judicatura Federal que funciona y funciona muy bien para hacer valer esas posibles quejas o desviaciones de algunos miembros del Poder Judicial Federal. Pero de ninguna manera esto se va a solucionar a partir de denostaciones, de ataques, de intimidaciones, de embates al respecto. Esto no está funcionando ni va a funcionar y solo tiende a debilitar a un Poder Judicial Federal que todos hemos notado, sobre todo a partir de que la ministra presidenta Norma Piña asumió la dirección y los trabajos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos que cerrar filas como abogacía al respecto y, Juan Carlos, en eso estamos. No es una tarea fácil, pero no vamos a dejar de alzar la voz al respecto, desde luego con muchísimo respeto, pero con mucho fundamento sobre el particular. Agradezco mucho tu participación y quedamos atentos a este tema importantísimo para el país.
Quedo a tus órdenes, Juan Carlos, y de verdad te agradezco que nos des este espacio de la Barra Mexicana para emitir nuestros posicionamientos sobre el particular. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima.